Buenas noches. Primero agradeceros a todos los amigos que habéis venido aquí a arropar a mi madre en la presentación de su novela. También, como se suele hacer y es de recibo, agradecerle a las autoridades que le han hecho acto de presencia aquí en este acto. Y, sobre todo, darle muchísimas gracias a don Jesús Cánovas, amigo de la familia y escritor, porque si vais por él, esto se nos viene abajo, ¿eh? Sí, tú lo dices. Yo creo que no. Es con 4 basta una persona que siempre ha estado al lado de la familia, ha sido en unos cuantos años como escudero de mi padre a nivel literario, siempre acompañándolo y apoyándolo, y ahora apoyando a mi madre. Para mí es como comprenderéis, una gran responsabilidad tener padre y madre escritores. Eso ya te mete una presión que no te deja casi vivir. Y decir que este libro a mí me resulta bastante difícil hacer un análisis de él, porque me va emocionando cada 2x3, porque realmente toca lo que es la esencia del individuo. La esencia del individuo para mí es, por un lado, la genética y por otro lado, lo que nos hace únicos, ¿no? Como individuos. Todos somos únicos. Como un grano de arena en la playa que nunca vas a encontrar otro igual, pues así somos. Ese es el gran milagro de la vida. Por eso este libro es trascendente. En este libro, 5 generaciones hacen que sea posible. Primero, pues, las peripecias, yo diría casi odiseas de mi bisabuelo y mi tatarabuelo, que tuvieron que emigrar a Buenos Aires y cruzar el charco como emigrantes, porque en esos tiempos la cosa estaba difícil en España. Luego pasa a través de mis tías y mi madrina, que eran las hermanas de mi abuela, que almacenaron todas esas historias con un amor increíble y un cariño hacia sus ancestros, y esas historias quedaron marcadas en mi madre y en nosotros. Luego pasaron a mi madre, que decidió desarrollarlas y darles forma y formato. Y por último, pues la última generación que somos nosotros, y que se refleja pues en la portada y la laboriosa y exquisita maquetación de mi hermano Alejandro. Con lo cual este libro es un cóctel genético. Decir que tanto mi bisabuelo como mi tatarabuelo, aparte de ser personas muy trabajadoras y con grandes mentes, porque de hecho uno de ellos fue a Alemania y allí publicó muchísimos libros, sobre todo de química aplicada, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues significa que en nuestra genética está el altruismo. Porque antiguamente los conocimientos se solían guardar en los gremios. Y mi bisabuelo, de hecho en la novela se refleja en algunas de las discusiones que tiene con un grupo de químicos que se llaman los nuevos alquimistas. Dicen, ¿por qué has dado a conocer todas estas fórmulas? Y dice mi bisabuelo, me he guardado algunas, las más maestras, pero creo que hay que democratizar eso y que cualquier persona que esté pasando penuria sea capaz de hacer un jabón o un buen perfume. Entonces eso marca uno de los factores familiares, que es el altruismo. Esta novela casi se llama el crisol. El crisol es un instrumento que usaban los alquimistas para realizar ahí sus mezclas, ¿no? Entonces, después de leerla, pues, me ha hecho pensar en varias cosas. En una de ellas es que nuestro cuerpo o nuestro alma es un crisol. En él van entrando experiencias, otras que ya están allí genéticamente, nudos de nuestros antepasados, habilidades. Entonces, a lo largo de la vida se te van presentando situaciones
que hacen que tú te depures. De ahí la trascendencia de la vida. Y en esta obra se trasluce esa trascendencia, porque tanto mi bisabuelo como mi tatarabuelo, por ejemplo, querían mejorar la humanidad. Y nosotros nunca hemos sido especialmente religiosos, pero sí espirituales. Aquí se habla, por ejemplo, ellos creían en el ángel de la guarda, que según los esotéricos pues, puede ser un familiar, un alma afín, pero al fin y al cabo son unos poderes que influyen en nuestra vida y que cuando parece que no hay salida, si realmente hay una fe, o sea, una confianza en que con tus habilidades y la propia vida puedes superar las cosas, pues aparece un milagro, por pequeño que sea, que te puede hacer seguir respirando y elevándote. Y esto también lo tiene esta novela. Por último, darle las gracias a mi madre, porque aparte de habernos criado magníficamente, con una muy buena educación y con una perseverancia, bueno, pues como casi todas las madres, ¿no? Pero no llores. Pues decirle que para mí es un gran ejemplo que a su edad haya dicho voy a hacer una novela sobre mis antepasados y lo haya conseguido. No hay mejor ejemplo que ese, que educar, pues, y valga la redundancia, con el ejemplo. Y nada, muchísimas gracias y ya dejo en manos aquí de don Jesús. Después de lo que ha dicho Pedro, la verdad es que me queda poco que decir, porque es que cosas que iba a decir ya las has dicho y bueno. Pero bueno, sí agradecer una vez más a vosotros, a los que estáis aquí, perdonad que os putee, pero tengo ese defecto por la cosa esta de la docencia que siempre he tratado de todo a los alumnos, y agradecer también a las autoridades, a Mari Carmen, Maido, Isa, que fueron alumnas mías, dicho sea de paso, y Pedro también fue alumno mío. Y bueno, pues la verdad es que me siento a gustísimo, muy bien acogido por todos ellos. Bueno, a Pedro desde luego se le ha pegado algo mío, ¿no? La ironía. Por aquello de que yo soy el escudero y tal, el escudero de Pedro, el escudero ahora de Josefita, y seguramente cuando tú escribas un libro seré el escudero tuyo, ¿no? Ya el escudero universal de la familia. No, yo no soy ningún escudero, soy un caballero, y además un caballero amigo, ¿eh? Amigo de Pedro, de Josefita, amigo de toda la familia. Por eso cuando me piden algo, para mí no es que me pidan nada, para mí es un honor estar aquí. Y yo le agradezco mucho a Josefita que haya pensado en mí para esta presentación. Yo la hago gustosamente y repito que es un honor. Bien, yo recuerdo cuando llegué aquí en el año 87, o sea, la friolera ya de 37 años, qué barbaridad, ¿cómo pasa el tiempo? Yo era más joven, yo tenía 30 años, entonces, y ahora tengo 67. Bien, pero la familia me acogió muy bien. Hubo unos avatares por ahí muy raros, ¿te acuerdas, Josefita? Que no vamos aquí a traerlos ni mencionarlos, no merece la pena. No merece la pena, pero la familia sí se volcó conmigo, me dieron muchísimo cariño, muchísimo afecto en unos momentos que yo lo necesitaba, porque hablando de astrología, tenía Plutón sobre el Sol y aquello casi me vuelvo loco, ese año casi tal. Pero gracias a ellos no me volví loco y sigo cuerdo todavía, por lo menos un poco cuerdo. Con Pedro sí he luchado bastante, éramos más jóvenes, cogimos el bastón y a bastonazos, casi a bastonazos, hicimos cosas por las
cultura y por la cultura en Águilas. Fundamos aquel Ateneo Aguileño de las Artes y las Letras y sacamos adelante unos cuantos encuentros de poesía, en los cuales vinieron poetas radicados en Águilas o que tenían relación con Águilas, poetas del contexto nacional, cuidado, y otros poetas también que no tenían relación. Fueron unos años muy, muy bonitos. Pero bueno, siempre alguien pone palos en las ruedas como de costumbre y aquello pues se fue un poco a la porra, ¿no? Pero después seguimos Pedro y yo con el grupo Espartaria de poesía en Lorca y allí también sacamos varios proyectos adelante, incluso varias publicaciones. Bien, pero bueno, no se trata de hablar de esto, sino de hablar de la búsqueda del libro que estamos presentando. Bien, decir que previamente a esta novela, Josefita ya publicó unos cuentos, los cuentos de Josefita, que yo recomiendo leerlos porque todos tienen una estructura del cuento, el planteamiento, el nudo, el desenlace, pero en todos ellos hace un planteamiento moral, un planteamiento ético, y los escribe, lo voy a leer porque ya la edad me hace perder concentración, los escribe con una gran agudeza, con una mirada de los trasfondos de los acontecimientos y cala muy hondo en la psicología de los personajes. Bien, a mí eso me encanta, o sea, me gusta calar a la gente, a la psicología, y Josefita tiene ese don, esa inteligencia especial de captar enseguida con una mirada a quien tiene delante. Y eso ella lo refleja en estos cuentos. Si alguien no los ha leído, yo le recomiendo que los lea. Bien, pero vamos a centrarnos en la búsqueda. Bien, la búsqueda, pues ya por el mismo título, incita pues, a hacernos muchas preguntas. ¿Búsqueda de qué? La búsqueda, ¿no? Pedro ha adelantado ya algo en ese sentido, ¿no? La búsqueda, en el fondo, de la autorrealización. Es decir, la búsqueda alquímica, porque el químico es heredero del alquimista, no solamente de transformar la materia, que eso a mí siempre me ha llamado la atención de cómo cambiando, y de hecho los químicos saben mucho, cambiando la estructura atómica se cambian los seres, es decir, se alumbran nuevas cualidades. Y eso es curiosísimo, eso es como entrar en el mundo de la magia. El químico tiene mucho de mago. Bien, y este antepasado de Josefita, del que vamos a hablar, Manuel, pues era químico, además un químico importante. Lo ha dicho Pedro, la búsqueda, incluso aquí en la portada, tenemos los dos retratos, pues es en primer lugar se puede entender como un homenaje, una biografía novelada de los ancestros por parte materna de Josefita, los Joffriu. Los Alventosa pues también tienen otra historia ahí que habría que bien, y bueno, y para mí son dos personajes curiosos y el hecho que estén en la portada pues significa mucho. El bisabuelo, que es este de aquí, el de la barba partida, y el abuelo. El bisabuelo es Manuel y el abuelo es Alfonso, ¿no? Y ya que notan incluso la manera de vestir épocas diferentes, ¿no? Yo siempre digo que las modas, el vestido y demás, no son baladíes, sino que están reflejando de alguna manera el espíritu de la época. Es decir, nosotros vestimos hoy en día de una manera, pero no siempre ha sido así. A lo mejor si hace 50 años, por ejemplo, hubiéramos presentado este libro, pues hubiera estado yo aquí de frac o de algo así, o con el smoking, o no Pedro, o con esa cosa. ¿Por qué? Porque era otro espíritu, era otra manera de ver la vida, ¿no? Bien, pues aquí tenemos a estos dos hombres que también son reflejo de su época.
Bien, sí es cierto que si nos fijamos en los rostros tenemos unas mentes, unas frentes muy despejadas, señal de inteligencia, la masa cerebral era abundante y después los ojos, por lo visto eran verdes, creo, eran verdes, los ojos incisivos, unos ojos que denotaban inteligencia, una nariz recta, potente, y todos ellos tienen un pequeño hoyuelo, los dos, porque parece que hay aquí una multitud, ¿no? Tienen un pequeño hoyuelo en la barbilla, ¿no? Con lo cual se resalta ese carácter de voluntariedad, esa voluntariedad que tienen en su carácter. Bien, Manuel pues lleva unas barbas partidas, ochocentistas, lleva un bigote inglés, así de esos rizadillos de la época, de finales del siglo XIX, principios del XX, en fin, y viste también con chaquetón y pajarita, ¿no? Es auténtico, ¿no? Yo también tengo fotos de mis ancestros, que curiosamente mi bisabuelo pues también tiene ese bigotito, así rizado, y también lleva chaquetón, y en fin, creo que es en la época. Bien, y Alfonso, pues ya cambia, ya lleva una chaqueta, no lleva barbas, sino es un bigote de tipo tradicional, un cherrón, y lleva corbata. La camisa, por supuesto, de un blanco inmaculado. Es decir, que ya están denotando que ha pasado la época. Hay al inicio del libro una descripción de Manuel, y dice Josefita, dice, aunque no me diría más de 1,80 centímetros, que ya me quedo pensando, pero vamos a ver, en aquella época quien medía 1,80 era un gigante, los hombres eran más bajitos. Él tiene 1,80 y el resto de ahí para arriba, ¿no? En aquella época era muchísimo, era un gigante, ¿no? Y dice, pero ella lo introduce con esa gracia, dice, aunque no me diría más que 1,80, ya nos da una pista de cómo es la escritora también. Es decir, la escritora es de Armas Tomás y debajo de las palabras nos va a pegar el piconazo, como que él dice. dice, no me diría más de unos 80 centímetros de estatura, sus ademanes refinados y su distinguida postura, unidos a unos increíbles ojos verdes de inteligente mirada y unas largas barbas al estilo ochocentista, frente al despejado y oscuro cabello, representaba las características principales de Manuel. Es decir, que el retrato lo está y lo hace. Bien, bueno, también tengo que decir que aquí ha colaborado con la familia en el libro. La portada es de Alejandro, y detrás pues, se enmarca a estos personajes, a sus antepasados, en una pizarra donde hay fórmulas matemáticas, una serie de fórmulas matemáticas y tal. Y si vemos, le damos la vuelta al libro, vamos a la contraportada, encontramos la foto de una fábrica. Esta es la fábrica de jabones que tenían en Buenos Aires, en Argentina. Y si aguzamos la vista, en el centro hay una niña pequeña. Bien, pues esa es la tía Victoria, una tía de Josefita, la tía Victoria. Pero ahí era muy chiquitilla, era una niña. Después creció, después se hizo mayor. Pero bueno, esto es un testimonio gráfico ya del libro. La esencia de la búsqueda o mi lectura, porque yo que sé, cada lector lee el libro y esa lectura es válida, ¿sí? Cada uno lo lee desde su perspectiva y da su opinión, y todas las opiniones sobre algo son válidas. Bien, para mí es, y lo ha apuntado Pedro muy bien, es que el ser humano tiene algo de Prometeo, de prometeico. Es decir, no somos seres del todo naturales. Es decir, los seres naturales son inmanentes, tienen cierta inmanencia en el hábitat en el cual viven. Yo tengo una perrica y ya le he observado sus comportamientos. Fuera de esos comportamientos no le pidan más que no los va a dar. Pero el ser humano quiere algo más. Es un ser hasta cierto punto incompleto.
Él es un ser que de pronto ha recibido ese fuego de los dioses que ha robado Prometeo y quiere hacerse como Dios. Quiere transformarse a sí mismo. Ese es el mito de Prometeo. Quiere crear a partir de él y quiere crearse, ¿no? Y yo pienso que la búsqueda del libro es esa, ¿no? Es la aspiración que todos tenemos a la eternidad. Ningún animal con los que convivimos, seres graciosísimos y a los que hay que proteger, por supuesto, tiene esa aspiración de eternidad. Nosotros sí, aspiramos a la eternidad, de algún modo. Pues eso es lo que veo yo aquí en la búsqueda, esa aspiración que aparece muy claramente en Manuel, ese químico, ese investigador del siglo XIX que trabajaba como trabajan todos en un laboratorio, ahí él solo, aislado, y busca algo, busca la transformación del ser. Y bien, pues eso es la alquimia, lo que decíamos antes. El alquimista busca el oro, la piedra filosofal, pero a la vez que la busca se transforma a sí mismo, es decir, busca su propia realización. Aquí hay personas que yo creo que saben lo que estoy diciendo y saben por dónde voy. Alguna de esas personas está medio durmiendo, pero sabe. Me refiero a Lucas Mengual. Bien. Es decir, que lo que está buscando Manuel Llofriu en el fondo es algo que excede al mismo conocimiento químico, es decir, que involucra la transformación tanto del cuerpo biológico como del cuerpo espiritual. Tú lo has dicho muy bien, ¿no? Y también él es consciente, y esto es importante porque aparece aquí, que ese conocimiento en las manos que no sean adecuadas puede ser muy peligroso, puede llevar incluso a la destrucción. Bien, Manuel piensa que hay que democratizar ese conocimiento y eso es interesante, pero claro, nos queda la duda si todo el mundo está preparado para recibirlo. Él lo transmite a esos nuevos alquimistas, a esa asociación que Josefita no deja del todo claro si son masones, si no lo son. En cualquier caso es un grupo reducido de químicos, de iniciados y tal. Y allí él ese conocimiento lo vuelca. Bien, con estos pernotandos, o digamos, teniendo en cuenta que en mi lectura esto sería la esencia de la búsqueda, ya empieza la novela. Y empieza, y tengo que decirlo también, con una altura literaria bastante importante, bastante de resaltar. Josefita no se dedica a describir únicamente, porque para eso no se hacen las novelas, no es una descripción, ahí mi abuelo era así, o mi bisabuelo tal. No, hace literatura, y literatura de la buena. Bien, empieza así, fijaros qué cosa más bonita, dice: los finos visillos del ventanal de la estancia parecían palomas blancas a punto de levantar el vuelo, empujados por la leve brisa que se colaba por uno de los ventanales entreabiertos del salón. Pues para mí esa frase es que es preciosa, o sea, el inicio de la novela con esa frase pues ya te da un aldabonazo y dice: cuidado, aquí hay poesía, y poesía de la buena, ¿no? Lo hace muy bien. Bien, está a punto ese viento que hace caracolear a esos visillos, pues tira un jarrón, se rompe y culpan a un niño que es el abuelo Alfonso, Alfonset, porque viven en Elche y hablan un poquitín lengua bárbara de esta, medio catalana, medio tal, y no se sabe qué, no es castellano del todo, pero bueno, por eso digo bárbaro, extranjero, en el sentido del extranjerismo. Y le echan la culpa al pobre. ¿Por qué le echan la culpa? Porque es un tío muy avispado, es un rabo de lagartija, es travieso, y sobre todo, aparte de esas características, tiene una enorme curiosidad por aprender. Ese es el carácter de Alfonso. Bien, pues
la única manera de entretenerlo es que la yaya o la cuidadora, si soy muy pesado, Josefina me lo dice, oye, es que está mirando el reloj, dice, el tío se está sobrepasando aquí de la cosa, está chupando rueda y no me deja hablar a mí. Yo me callo. Yo me callo, que de verdad. Yo aquí a servir. Cada vez más Sí. Seguro, hombre, empezado, como dicen aquí, por la perfolla, ¿no? Después sigue. Está muy experimentado, vas al centro de la cuestión. Bien, pues ya se me ha ido un poco la cosa esta con estas distracciones del reloj y tal. Pero bueno, no pasa nada, lo retomamos. Bien. Sí, para entretenerlo, pues la mujer le cuenta anécdotas del padre, ¿no? Y el crío está entusiasmado con su padre. El padre de Alfonso es el héroe de Alfonso, su padre, ¿no? Que también eso es interesante, porque yo me he dado cuenta, por mi corta experiencia de vida, que cuando llegamos, todavía no ha llegado a la adolescencia, llegará, pero cuando, en fin, somos medio adolescentes, todo el interés nuestro es separarnos del padre, hacernos diferentes, es decir, buscar nuestro lugar, nuestra independencia. Y después con el tiempo comprobamos que somos lo más parecido a nuestro padre, no solamente físicamente, sino también de carácter. Pero bueno, ahí tenemos una etapa un poco rara de buscar nuestro espacio. No, en el caso de Alfonso, y se ve a lo largo de toda la novela, hay una auténtica admiración por el padre. Incluso le ayudará al padre. Bien, pero hablemos de Manuel, del bisabuelo. Él quiere estudiar química en aquella época y aquí en España, fijaros qué cosa, no se podía estudiar química porque las universidades que había aquí no ofrecían esos estudios. Por lo tanto, tiene que hacer un viaje casi épico, además química y taxidermia. Tiene que hacer un viaje casi épico con un primo de él, Mario Conquillac, ni más ni menos a la Universidad de Bonn, Alemania. Bien, eso pues, ¿qué significaba? Pues hacer el viaje en diligencias de aquellas que tenían caballos de posta, parte en diligencia hacer viaje, parte en diligencia y parte en ferrocarril. No vamos a pensar en los primeros ferrocarriles que se están tendiendo por Europa. Bien, y allí en Alemania estudia con un profesor eminente que es Klaus Biskutermann. Bien, hay que decir que en esta época, cuando él va allí, además debió de tener colegas, profesores y compañeros muy importantes, porque después los primeros premios Nobel de química salen de allí. Es decir, que debían de ser compañeros de Manuel Joffrin. Perfectamente. Incluso el fundador de la química orgánica, que es el nuevo paradigma químico que sustituye a la química antigua, que es ni más ni menos que Auguste Kekulé, estudia con él. Y eso es curiosísimo. Él descubre Kekulé la estructura de la molécula del benceno y a partir de ahí surge esa química. Pues bien, fue compañero de Manuel Joffrin, ¿no? Es interesante. Es decir que, y como ha dicho Pedro, Manuel Joffrin, lo más triste de su vida, tuvo episodios fuertes, es que fue español. Si hubiera sido alemán, pues otro gallo le hubiera cantado. Pero claro, al ser español, pues se le silencia, ¿no? Como hacemos aquí, tenemos esa costumbre. Y él, peruano, escribió 14 libros de química, ¿no? Y uno de ellos con un título precioso que es El perfume, 14 libros de química. O sea, que era un erudito. Tú di algo, Josefina. No tengo palabras. Todo lo que estás leyendo la novela. Entonces no a ver si no la van a comprar ahora. La tenéis ahí arriba, es barata. Es que me quiere tanto, ya es una cosa. Si la
quiero. Además poner un total, Josefina, que que sí. no sé dónde ponerme. Ni qué mirar. Pero es lo que... No sé. Seré breve, aunque me quedan aquí un montón de folios. Le tiro. Bien, pues Manuel vuelve de Alemania con todos estos conocimientos y los va a aplicar a la jabonería, ¿no? A la perfumería y a la jabonería. Y por eso él monta una fábrica, entre las varias fábricas que va a montar, una en Sevilla. Bien, con la mala suerte, y esto también es un punto triste, que llegó la riada de 1882, la riada aquella de Santa Teresa, creo, ¿no? Que bueno, inundó el sur de España y hubo muchos muertos, pues cogió toda la fábrica y la barrió entera. Ese proyecto lo hizo tal. Pero Josefita es una cosa buena de la riada. que Y es que dicen en Sevilla que estuvo oliendo bien sí, por lo eso, menos una semana. ya me has pisado lo que iba a decir. Ya me has pisado lo que iba a decir. Es que era genial, tío. Es que fue alumno mío, por eso, pero puede decir lo que quiera. Perdona, No, que no pasa nada. A pesar de la tristeza del acontecimiento, Josefita describe eso y a lo que vamos literariamente, con mucha gracia, porque yo me he dado cuenta de que incluso las cosas, por así decir, gordas, ella le pasa una mano muy femenina, de suavidad, todo eso, lo describe de manera muy especial, ¿no? Sí. Mira, Alfonso está hablando con su padre Manuel, que le está contando ese triste desenlace. Dice lo siguiente: nunca olvidaré aquellos días cuando tú eras pequeño. Sucedió algo tremendo. Corría el año 1882, cuando sucedió lo que se llamó por aquel entonces la Gran Riada de Sevilla. Cayó tal cantidad de agua en pocas horas que el río Guadalquivir acabó desbordándose e inundando totalmente la ciudad, arrasando casas, industrias, personas. La fábrica de jabones, como otras muchas industrias, fue anegada por las aguas, pero en el caso nuestro, con la mala suerte de que arrasó con todos los perfumes y colorantes que teníamos almacenados. El penetrante perfume, esto es lo que apuntaba Pedro, el penetrante perfume se expandió en el ambiente, manteniéndose durante varios días, y los sevillanos comentaban que a pesar de las desgracias tan grandes ocurridas durante la riada, nunca en la vida iba a oler Sevilla de aquella manera tan maravillosa. También el Guadalquivir llevaba en sus aguas, como si de un arco iris se tratase, mezclas de los colores vivos arrastrados, añiles, rojos, amarillos, todos ellos en una extraña mezcolanza. Fue un espectáculo difícilmente repetible. Muchas personas se quedaban atónitas viendo pasar aquel rebosante río multicolor. Pues yo creo que la descripción es magnífica, es una cosa preciosa. Hay muchas descripciones de este tipo. Bien, a esta desgracia se suman otras. Sobre todo se suma pues ese vicio español que tenemos, ya he hecho alusión antes a él, que es la envidia. Es envidiado, muy envidiado por colegas y bueno, y también el matrimonio le va mal. Tiene que hacer una ruptura amistosa de ese matrimonio, las finanzas están casi en quiebra. Y aquí entra en acción, pues ni más ni menos que su hijo, Alfonso, y con 17 años, hace un viaje épico a Argentina, a Buenos Aires, porque quiere ayudar al padre, sencillamente como eso. Y además, con esos 17 años, lo interesante es que como no tiene dinero para pagarse el billete, yo estoy haciendo aquí el spoiler y esto es muy desgraciado decirme que no lo haga y tal. Va en la cubierta del barco, no tiene dinero para pagarse, y va como puede, ¿no? Y allí el primer trabajo que tiene es de estibador en el puerto, o sea que era un hombre que no tenía callos en las manos, que se tiraba al ruedo a trabajar, con lo cual pues, nos da pistas de lo que es su carácter, lo que decíamos antes. Manuel
es el erudito, es el hombre de estudios, es el sabio, el que trabaja en el laboratorio, y Alfonso es el hombre de acción, es el hombre emprendedor. Y de hecho, pues él, con los conocimientos del padre, los va a utilizar para poner fábricas de jabón y de perfumes. Pero lo propio de esos caracteres es que este Alfonso es el hombre de acción. Bien, no voy a contar la muerte de Manuel, que es muy interesante. ¿Pero lo has dicho? No, no lo he dicho. Claro. Pero nada, que al final casi ya No. 200 años se han tenido que morir. Que no lo he contado, que me voy a callar y no la voy a decir, para que la puedan leer. No, ¿he dicho yo algo de la muerte de Manuel? No. No. Y no lo voy a decir, ya, eso lo silencio. En fin, pero tiene miga la cosa. Ya lo habéis matado. Que no, pero que no he dicho como tal la amiga no la he dicho, no he dicho nada, ni lo voy a decir. ¿Vale? Bien, sí es cierto, es que Alfonso, pues claro, tiene que buscar un lugar adecuado para la fábrica y busca un terreno ni más ni menos que en Cáceres, en Navalmoral de la Mata, tal donde él puede, claro. Y así, y esto también es un episodio curioso, busca un monasterio, una iglesia que está desacralizado, pero que cuando la invasión napoleónica la utilizaron los franceses como cuartel, y allí hubo muchas muertes, torturas, etc. Bien, a consecuencia de eso, pues todo el edificio está impregnado de fantasmas, ¿no? Está impregnado de esos seres que se han ido antes de tiempo y de esa manera rara, con lo cual pues produce en los ciudadanos del pueblo pues cierta cosa hasta que le explican a Alfonso que no debe cuidado, que se puede llevar bien con ellos y que el negocio va a salir adelante. Bien, él volverá de nuevo a Argentina, donde fundará aquí esta señora espontánea que nos va a dar caramelos. Muchas gracias, gracias, porque aquí no han puesto ni un botellín de agua. Aquí lo han puesto a los enchufados, pero las personas normales no han puesto botellín. Ese es un detalle que se nos Nada, pasaba no pasa nada, no, eso aquí sacamos fuerza de donde sea para seguir. Bien, pues él de allí de Argentina, que damos el viaje entre los dos países, España y Argentina, terminará casándose precisamente con una aguileña, y esto es la parte bonita y la parte que nos incumbe a dar una Magdalena, ¿no? Magdalena, que morirá de tisis, eso sí lo puedo decir, ¿no? Sí. Y bueno, y después se casa con la hermana de Magdalena. Una prima hermana. Una prima hermana, ya sabía yo que iba por ahí la cosa. Que se llama Victoria. Y era mi abuela. Y era su abuela. Y además, fijaros, esto sí lo voy a decir, porque es que yo cuando me lo dijo Josefita, es que me tronchaba. Esta mujer siempre lo llamó de usted, una cosa respetuosa al máximo, ¿no? Es decir, usted, pero hombre, si te has casado con él, ¿por qué lo llamas de usted? Eso no es normal en una mujer. Lo normal es que la mujer despelleje al marido y hable de cómo es, de los trapos sucios y demás, ¿no? Y él le dejaba notas siempre que se iba de amor. Pues tú fíjate. Y le quiero mucho, Victorica, no sé qué. Esos son detalles que la contaba Y, bien, pero que yo no lo he puesto. Y eso fomentó más el respeto que ella tenía por él, y con más ganas le llamaban a ustedes. Parece que el círculo hermenéutico. Pero todo tiene una explicación, si puedo decirlo. Claro, es que si puede, ella era una mujer humilde y sencilla, sin cultura. Una persona estupenda, y él era un señor. Y entonces había una variación de personas, o sea, diferencia de clases que siempre lo ha habido. Y ella no se atrevía nunca a hablarle de tú. Son cosas de la época.
quede ahí como muchísimo. Quede ahí como anécdota, ¿no? Una anécdota curiosa, ¿no? De cómo han cambiado los tiempos también, ¿no? Ahora es que eso sería inconcebible y de hecho si alguien actuara así, pues le diría, oye, ¿de qué guindo te has caído, no? ¿De qué tal? Pero bueno, qué de ahorita. Bien, tampoco voy a hablar de la muerte de Alfonso porque Josefita me ha dicho que no diga nada, y no digo nada. Bien, voy a resumir esto y ya le dejo la palabra a Josefita con todas las preguntas que queráis hacerle, que son muchas. Bien, a mí me parece que se pueden resaltar dos cosas. Aparecen en esta búsqueda dos prototipos de hombre. Emmanuel, que es el intelectual y el erudito, el investigador, y Alfonso, el hijo, que es el hombre de acción, el emprendedor, el ejecutor y hasta diría el batallador, ¿no? Porque es un hombre que le gusta la batalla. Bien, y todos los personajes que aparecen en la búsqueda, todos absolutamente giran en torno a estos dos. Estos centran toda esa constelación. Pero al hilo, bien, la autora nos va a mostrar un trasfondo, a veces sugestivo, a veces inquietante, del poder de la ciencia. Esto es lo que decía Pedro y yo corroboro en mi lectura. En este caso, del poder de la química como heredera de la alquimia medieval y de la búsqueda que ésta hacía de la piedra filosofal, que no era otra cosa sino la transformación del hombre externo, sacudido por los diversos avatares y circunstancias, en el hombre interno, en el hombre verdadero, en el hombre esencial, informe, transformación que operaba los misterios menores a que se sometían los iniciados. Y en este sentido, pues Manuel era un iniciado. Bien, sobre todo esto la verdad es que se puede hablar muchísimo, porque da mucho pie y sobre todo también a nivel de teología y a nivel de filosofía, da bastante acuerdo. Bien, el libro no es realista propiamente, sino que de cara a esto, muchas gracias, da un salto al realismo mágico, porque airea lo que hay detrás, muchas gracias, lo que hay detrás de una realidad meramente aparente. Nosotros vemos la realidad, se nos manifiesta de un determinado modo, pero si rascamos un poquito, encontramos unos trasfondos a veces bastante inquietantes. Bien, con respecto a cómo está escrita, pues es una novela dinámica, muy interesante, porque no te aburre, es muy ágil, tiene una gran musicalidad, una cadencia en la frase, un ritmo de las palabras en descripciones diamantinas, que Josefita, que la tengo aquí en mi lado, sabe conjugar con unos diálogos reveladores. Una técnica que utiliza mucho en la novela es el flashback, es decir, da un retroceso atrás, da un golpe, explica cosas, después sigue adelante, va jugando con el tiempo, ¿no? El tiempo tiene muchos tiempos y ella lo conjuga muy bien. Bien, esto lo que hace es que la lectura sea cada vez ágil, ¿no? Y además otra cosa interesante es que involucra al lector en la novela. El lector con esta técnica pues queda involucrado. ¿Qué pasará? ¿Qué ha pasado? ¿Qué volverá a pasar? Es muy interesante esto. Bien, y ya pues no voy a decir nada más, sino que ya tenemos que pertrecharnos para la lectura de la búsqueda y como voy a parafrasear un poco a Josefita, ¿no? Nos podemos dedicar en ciertas horas de la noche, húmedas y neblinosas. Es que ahí las descripciones la verdad que son preciosas, de verdad. Dice, con el suelo empedrado y resbaladizo, por el relente y el chasquido permanente de los caballos, tirando penosamente los carruajes que parecen una sinfonía bulliciosa. Pues bien, pues yo a todos vosotros os animo a adentrarse en esta sinfonía bulliciosa que supone la búsqueda. Quiero decir algo. Di lo que tú quieras. Espera un momento.
Resulta que el abuelo, ya mayor y cansado de tanto viaje a la Argentina y con 3 hijas pequeñas, pensó venirse a descansar a España y venirse aquí a Águilas, de donde era su mujer. Y a pesar de que quería descansar, terminó fundando una fábrica de jabones en Águilas. En el Rubial. En el Rubial. Pero yo no lo quería decir para que se me ocurriera. Pero ya está dicho. ¿Eso lo ibas a decir? Lo tengo apuntado aquí, si quieres lo lees. No, Lo tengo apuntado, pero me lo he callado para que no me riña Josefina. Es que lo dices todo. Es que quería decir que así Sí, que lo terminaba. tengo apuntado. Y lo que pasó es que llegó la guerra civil, entonces la desmantelaron todo. Y mi madrina con 17 años consiguió después de la guerra recoger las calderas, porque realmente se llevaban las cosas para nada, era por desmantelarlas. Entonces consiguió recogerlas y volvió a fundar la fábrica. Con 17 años, soltera y con 20 obreros. Con mi madre, con mi padre. Bueno, cosas de la vida. Hay cosas de la familia, por ejemplo, ellas tenían un abrigo, había una época que tenían una... Un abrigo para las Mi bisabuelo siempre decía, primero hay que pagar a los obreros y luego lo que sobre para nosotros. Y iban con un abrigo las 3, entonces solo salía una. Que le llamaban las 3 perlas negras, porque iban de luto por el... Esa era la que recibí. Esa era la siguiente. Esa ya es otra historia. Las Yo, novelas están... al leerla, porque me da vuelta a leer otra vez, me ha hecho pensar que realmente la vida de antes era más vida. Y ahora somos como un perro con el plato de pienso en el salón de Ikea, ¿sabes? Bueno, Igual me he pasado, pero por lo menos Occidente. Di lo que quieras. Por lo menos Occidente. sí, tienes razón. Entonces, mamá, ¿cómo has podido tú, Yo no lo sé. que no eres lectora, No soy así, lectora, no, tampoco. escribir así y sacar todo eso? Porque yo no sé, pero yo te digo una cosa, me puse y empecé, era una cosa como, es que me van a decir que estoy como una cabra, pero quien me conoce sabe que solo es a medias. Pero es como si me lo estuvieran dictando, es la verdad, y era pues como escribo esos cuentos, pues era como seguir, porque claro, es una novela, o sea que es una historia anovelada. Quiero decir que hay cosas que son reales y otras que no lo son, que es más bien pues como para darle un poco de jugo a la novela y en fin, es eso. Pero yo digo, hay que ver, es verdad, es como si me lo estuvieran dictando. Y muchas cosas, claro, otras cosas pues son que las he tenido que ver en los libros, he tenido que ver las fechas, a los autores, a la gente, todo eso yo no lo sabía ni lo conozco. Está Pero documentado. me he documentado, exacto. Es que ya no me salen ni las palabras. Me he documentado en cosas que he podido añadirle a la novela, porque si no, claro, yo no lo sabía todo eso. Pero sí que es verdad que me ha sido muy fácil escribirlo, muy fácil, y como si me lo hubieran ido dictando. Por eso yo creo mucho en que si uno se concentra y los que escribís, ¿verdad? Creo que muchas veces es como si los hados te inspiraran en cosas que tú mismo dices, uy, que mira. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque a veces escribe, y desde luego escribir es un placer, yo le recomiendo a todo el mundo que lo haga, pero después lo ves y dices, pero ¿quién ha escrito esto? Pero Claro. ¿cómo he podido escribir tanto disparate así y tanta cosa bonita a la vez, ¿no? Y te quedas alucinado, de verdad. Cierto. Es una experiencia muy curiosa. Pues nada, si queréis preguntarme algo de mucho, porque yo no estoy para contestar, pero bueno, aquí estoy. ¿Quieres preguntarme algo? Yo
Yo te iba a preguntar precisamente si había pasajes ficticios o de ficción en la novela, pero bueno, lo has Sí, claro, por respondido. ejemplo, el viaje que hacen en el tren al principio para ir a Alemania con su primo, Alfonso con su primo Mario, pues eso es todo de ficción. Como es lógico, porque yo no sé ni cómo viajaron ni cómo fueron. Sé que fueron, pero no de la forma en que. Entonces eso ya es, por ejemplo, una cosa novelada. Y otras muchas cosas que surgen en la novela, como encuentros de dos grupos de químicos diferentes que en el fondo unos odiaban a los otros porque encontraban fórmulas interesantísimas que querían hacerse con ellas, y entonces están las noches esas en que salían por la noche y a lo mejor en las calles pues hacían pues eso, como a uno pasar y cortarle una mano a uno de ellos, así por gusto, yendo en un coche de caballos. Entonces, haciendo cosas de esas, eso también es novela, pues yo no lo he vivido, ni lo sé, ni me lo han contado. Muchas cosas que hay que son anoveladas, pero en fin, una novela es eso, basada en hechos reales, que es el fondo de la novela, es el hecho real de los personajes. Lo demás, pues son cosas que yo he ido metiendo, que me han venido pues así muy bien. Pues, eso. ¿Algo más? Yo quería preguntarte, Dime, hija. me maravilla el hecho de que, no es que seas mayor ni mucho menos, No, claro, sí, no pero soy. me refiero a que hace muy poco que escribiste tu primer libro, que yo lo tengo, Sí, que el libro de cuentos, pues bueno, aparte de un precioso como la maquetación que le han hecho, como lo Alejandro. Alejandro siempre. ese libro es precioso. Y entonces yo me preguntaba cuando yo leía ese libro, que fue tu primer libro, yo ahora Sí. estoy deseando de leer este. Fue cuando caí en una depresión y me dijo el psicólogo, haz algún arte que te guste, escribe, pinta, ves a bailar, haz algo, haz gimnasia, y empecé a escribir cuentos. Pues lo que yo quería preguntarte es si tú de pequeña o adolescente o a lo Siempre. largo de tu vida, si tú has escrito Sí, pues algún relato corto, algún poema, Sí. ¿te ha gustado escribir? siempre desde el colegio. Y además me dieron hasta premio. Ah, por eso. Sí. Pero nunca te has atrevido a... No, fue una cosa también que me salió así momentáneamente y surgió el libro, sí, de cuentos. Pero siempre tú soñabas con publicar algún día un libro, No. o tú en eso no pensabas. En absoluto, no. Ya me empujaron mis hijos, de mamá, pues está muy bien, pues, y yo dije, pues como, como vivo al lado del poeta, pues entonces lo que voy a hacer es, pues yo también escribir un libro, nada más, no por nada, pero en fin, que me pareció que, y por eso empecé con los cuentos. Yo tengo muchas Desde poesías. niña siempre tuvo mucha imaginación, Sí, tuvo cierta formación artística, porque al ser hija única y sobrina única, pues tenía a su tía Ahí en Barcelona. ahí en Barcelona. tía Concha. Sí, porque yo leí las memorias donde explica cuando... Explica eso cuando la ese conoció mi libro padre y de tu demás. padre. Sí. Es maravilloso. Pues claro, mi tía que solo era marquesa de Parellada, pues, y solo tenía hijos. Una Entonces, educación... la tenía ella como hija, y la llevaba al liceo, la llevaba a la ópera. Sí, Entonces ella tuvo época. esa formación artística, pues tuvo la suerte de estar muy cerca del arte. Entonces, ¿esta es tu primera novela? Es la primera que leí, la última. ¿La novela o no? ¿Eh? ¿Vas a escribir más novelas? Pues yo creo que no me va a dar tiempo. Pero, en fin, la que tengo que sigue, la escribirá aquí el amigo, si quiere, porque, bueno, Pues claro que sí te da tiempo, sí te da tiempo. no me da. Además, yo ya he hecho muchas cosas, yo he cumplido en la vida,
Mi vida ha sido mis hijos, mi marido, y siempre con él y para él y detrás de él y aprendiendo de él. Que cuente cómo me conoció. No. ¿Y Eso dónde? no. En casa de su tía, que a veces nos reuníamos poetas y recitábamos y tal, pues un día estaba ella con una amiguita del colegio, calcetines, mientras que nosotros eso, ella riéndose y comiendo dulces. Dulces y para. Sí, bueno. Yo decía, uy, qué chico más raro, siempre con el cuello alto, así, qué oscuro, que así, y de negro, siempre oscuro, con las carpetas debajo del brazo, así, una cosa rarita, y nada, mira por dónde. Ahora en una segunda edición. Sigue, que lo has vendido. Ah, sí, claro. Claro, de comer. También, ¿no? Y además quiero yo poner en Facebook, poner el acto. A ti te conozco, tú eres J. Durán. No, pero el caso es que a mí me suena familiar, pero no